Eh, Vamos a hacer lo siguiente: si ustedes quieren hacer alguna pregunta, levantan la mano y yo la voy a ir contestando en la medida en que ustedes vayan preguntando, o me van preguntando por donde dice preguntas. Ustedes tienen ahí en la barrita de herramientas un icono que dice preguntas, pueden preguntar por allí, o también pueden preguntar por el chat. Si me preguntan por el chat, yo los voy a estar viendo. Así que yo acá trato de poner todo esto para poder ver simultáneamente todas las cosas. Y bueno, ya estaríamos en condiciones de comenzar. Eh, bueno, yo hoy voy a tener que ser presentador y a su vez presentado. En realidad es nuestra intención, desde la Dirección de Divulgación y Enseñanza del Ministerio de Ciencia y Tecnología, comenzar a tomar un espacio semanal donde hagamos actividades experimentales. Vamos a tratar de hacer algunos experimentos en casa. Y hoy me voy a poner en mi otro rol, que es el rol de investigador. Y vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que son las actividades experimentales. Yo, además de ser director de divulgación y enseñanza de la ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hace muchos años que soy docente universitario y me dedico a la investigación de justamente la investigación que está relacionada a la actividad experimental en formatos no presenciales. En este momento tenemos un proyecto aprobado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, donde estamos investigando con el grupo de investigación que dirijo, cómo se pueden realizar experimentos en forma no presencial. Bueno, mi nombre es Javier Martín, y la idea es que, bueno, que hoy hagamos algún experimento aquí en casa. A ver, perdón que me están haciendo una pregunta. Bueno, no sé. La idea sería lo siguiente. Yo voy a hacer una breve introducción sobre cuestiones que están vinculadas a la actividad científica en ciencias experimentales y a lo que es la actividad experimental propiamente dicha. ¿Para qué hacemos experimentos? ¿Para qué se hacen experimentos? ¿Se anima alguien a levantar la mano y contestar la pregunta? ¿Para qué se puede hacer un experimento? ¿Para qué los científicos hacen experimentos? Bueno, como no veo manos levantadas, les cuento que nosotros hacemos experimentos para observar fundamentalmente. La experimentación es un ambiente controlado donde uno realiza o recrea un fenómeno que lo quiere observar con algún detalle. Entonces, generalmente los dispositivos experimentales se realizan para comprobar alguna conjetura que tiene el investigador, o para explorar sobre algún fenómeno sobre el cual tiene alguna duda o quiere tener mayor información. Nosotros en la charla de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las ciencias experimentales. Entonces, una pregunta que yo siempre hago cuando hacemos este tipo de actividades es: ¿qué es la ciencia? Y esta pregunta es una pregunta un poco tramposa, porque para poder responder una pregunta de este tipo hay que recurrir a la epistemología o a la filosofía de la ciencia, y hay libros y libros escritos sobre lo que es la ciencia, o sea que difícilmente lo podríamos agotar en una charla como la que estamos teniendo hoy. Pero sin embargo, a mí me gusta siempre, y como en general trabajo con personas jóvenes o con niños, me gusta darles una idea, hacer un esquema
un esquema muy sencillo de lo que es la ciencia. Y en el caso que a mí me toca, yo soy un profesor de física, un investigador en enseñanza de la física, y la física es una de las ciencias naturales. Entonces, yo me dedico fundamentalmente a estudiar fenómenos naturales. Entonces, una de las primeras cosas que aparece es, bueno, decir qué es un fenómeno natural. Y la palabra, después de discutirlo un rato, uno puede llegar a la conclusión de que los fenómenos naturales son esas cosas que ocurren en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, el nacimiento de una planta, un rayo, un haz de luz que se refleja en un espejo. Esos son fenómenos naturales. Y también en la naturaleza hay personas, y algunas de esas personas se dedican a hacer ciencia. Esas personas son hombres y mujeres. Hoy la ciencia es un fenómeno colectivo, donde se trabaja generalmente con grupos de personas. Cada equipo de investigación está formado por varios investigadores, y estos investigadores son tanto varones como mujeres. Generalmente los investigadores que producen el conocimiento, que están a la cabeza del conocimiento, son personas relativamente jóvenes. Los que ya tenemos algunos años, nos dedicamos por ahí en la parte más de dirección o de guía, y los que están en la trinchera produciendo el conocimiento son estos jóvenes que están haciendo sus doctorados o sus postdoctorados, o que están en los primeros años de investigación. Y estos investigadores lo que hacen con esos fenómenos naturales es estudiarlos y de alguna manera, a través del estudio, conceptualizan estos fenómenos naturales de forma tal que los pueden convertir en leyes de la naturaleza, lo que llamamos leyes naturales. Entonces, muy rápidamente, ese es un esquema de lo que es el accionar científico. Cómo pasamos desde un fenómeno que ocurre en la naturaleza, de un hecho que se da en la naturaleza, a una construcción intelectual, a un conjunto de ideas que son las leyes naturales. Fíjense que esto pasa por la cabeza en algún momento de los científicos, o de los hombres y mujeres que hacen ciencia. ¿Cómo se produce el conocimiento científico? Bueno, también hay tantas recetas como investigadores haya, pero hay algunos consensos que dicen que, por ejemplo, los procesos de investigación o las investigaciones comienzan con alguna observación, la observación de algo que desconocemos, que nos llama la atención, una curiosidad que nos despierta el interés. Entonces, a partir de la observación, que no es una observación cualquiera, es una observación científica. Yo les voy a hacer una pregunta ahora. Yo acá tengo un objeto, y ustedes, no sé si lo están viendo bien, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué les parece que es? ¿Alguien contestó un cisne o un pato? Bueno, si contestaron un cisne o un pato, están equivocados, porque esto es un tubo de vidrio, que tiene la forma de un cisne o la forma de un pato. Entonces, a veces nuestros sentidos nos engañan bastante, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos observaciones, o cuando realizamos estas observaciones, hacemos mucho más que observar, que mirar con el sentido de la vista. ¿eh? Las observaciones científicas se hacen con todos los sentidos. A veces escuchamos, medimos temperatura. Hay muchos procesos que intervienen en esta observación. Ahora, generalmente la observación es mediada con instrumentos. Nosotros lo que queremos en el proceso de observación científica es obtener datos. Y esos datos después los registramos, los escribimos en un cuaderno. Y para obtener datos tenemos que usar instrumentos, como por ejemplo, si estuviéramos en casa y queremos medir algo, tendríamos que usar un centímetro, ¿sí? O si queremos pesar algo, a ver si se ve, tendríamos que usar una balanza. Yo acá tengo una balanza casera, que es lo que en algún momento tal vez usemos para hacer algunos experimentos en este ciclo, en los que vamos a hacer experimentos con las cosas que tenemos en casa. Entonces tendremos que medir con los instrumentos que tenemos en casa. Pero casi siempre en las observaciones lo que uno pretende, o en las observaciones lo que uno pretende, es cuantificar algún dato, ¿sí? Bueno, después del periodo de observación, una vez que uno ya tiene esos datos,
el científico tiene que elaborar con esos datos un problema, ¿sí? Entonces, bueno, ese problema generalmente se plantea en forma de una pregunta, nos interrogamos de alguna manera sobre el fenómeno natural que queremos estudiar. Esto también lleva su tiempo y quienes se dedican a estudiar estos procesos, bueno, hay mucha bibliografía sobre cómo abordar o cómo desarrollar un proyecto o un problema científico. Si tenemos un problema, después del problema lo que hay que buscar es una respuesta, y esa respuesta es lo que en la ciencia se conoce como hipótesis, ¿sí? La hipótesis es una conjetura, es la respuesta tentativa al problema que hemos planteado, es la respuesta en grado de duda, no sabemos si es realmente la solución del problema, pero tenemos algunos indicios que nos dicen que esa puede ser la respuesta correcta. Entonces, para saber si esos indicios son correctos o no, si esa es realmente la respuesta del problema, lo que hay que hacer una comprobación. Y en el caso de las ciencias experimentales, como la física, con la que yo trabajo, esas comprobaciones suelen ser siempre experimentales, o en muchos casos son comprobaciones experimentales, que es un poquito lo que nosotros quisiéramos desarrollar hoy en esta charla. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos observado el fenómeno, lo hemos problematizado, hemos elaborado una hipótesis y ahora tenemos que comprobarla, ¿sí? Todo eso para pasar del mundo de la naturaleza, donde tenemos los fenómenos naturales, al mundo de las ideas, donde tenemos las leyes naturales. Entonces, vamos a ver ahora cómo hacemos un experimento para comprobar una hipótesis. Y para eso tendríamos que trabajar sobre un caso concreto. A mí se me ocurrió trabajar sobre un elemento elástico. Si ustedes observan ahí en la diapositiva, se ven unos resortes, pero si nosotros lo quisiéramos hacer en casa, podríamos usar un resorte también, o algunas gomitas de estas, unas banditas elásticas de estas, nos servirían como para poder plantear el problema y poder hacer un experimento sobre este fenómeno que tiene que ver con la elasticidad. Si yo a esto le aplico fuerzas, se deforma, se estira. Bueno, eso es lo que ocurre con un resorte. Si yo me pongo a jugar con el resorte, le cargo pesas que generan una fuerza sobre el resorte, voy a ver que el resorte cambia su longitud cuando yo le pongo estas pesas. Entonces ahí estoy haciendo una observación, estoy haciendo una observación científica, podría hacer algunas cuantificaciones, medir, a ver cuánto se estira, cuánta fuerza le pongo, y con esto yo ya estaría empezando a hacer una investigación sobre este fenómeno de la elasticidad o de cómo se deforma un resorte. Podría identificar las variables que intervienen en este proceso, muy importante para hacer un experimento. En un experimento no se hacen las cosas porque sí, nosotros tenemos que tener alguna guía, tenemos que tener algún objetivo para hacer el experimento. Entonces, bueno, tengo que identificar cuáles son las variables, esas cosas que son medibles en el fenómeno y que yo de alguna manera después voy a poder relacionar. Y acá, en el caso de la elasticidad, del resorte o de la gomita, puedo ver que hay dos variables fundamentales, o tres si ustedes quieren, que son la fuerza que actúa sobre el resorte, lo que el resorte se alarga, o sea, la longitud total del resorte, y lo que podríamos llamar el estiramiento, alargamiento o deformación, que es la diferencia del largo del resorte cuando está en un estado de carga o cuando está en otro estado de carga. Entonces, tenemos acá tres cosas, la fuerza, la longitud del resorte y el alargamiento, que nosotros las podríamos tomar como variables. Son cosas que van cambiando durante el experimento. Y si queremos plantear esto como un problema, para ya empezar a hacer una investigación sobre este fenómeno, tendríamos que problematizar, tendríamos que buscar una relación entre las variables que me permita a mí hacerme alguna pregunta sobre lo que estoy observando. Entonces yo podría preguntar si existe alguna relación entre la deformación del resorte y la fuerza que le estoy aplicando.
Y esa pregunta se convierte en un problema de investigación. Yo a esa pregunta le tengo que dar una respuesta, ¿sí? Ese paso siguiente sería el de conjeturar una hipótesis. Entonces yo podría decir que sí, que mi respuesta podría ser que existe una relación. Eso ya sería una respuesta. Inclusive yo podría a esa respuesta darle algunas características. Podría decir que pienso que la fuerza aplicada y la deformación del resorte son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una aumenta, la otra aumenta proporcionalmente, ¿sí? Y eso matemáticamente se expresa con una fórmula que es la que está puesta ahí en la diapositiva. Decía Stephen Hawking cuando escribía sus libros de divulgación que por cada fórmula que se pone en un libro se pierde la mitad de los potenciales lectores. Espero yo no estar perdiendo en este momento la mitad de la gente que me está siguiendo en esta charla. Y de todos modos, es una ecuación muy sencilla y tampoco es relevante a la hora de lo que finalmente vamos a querer hacer. Bien, y llegó el momento que está un poco centrada nuestra actividad. A ver, ahí hay una pregunta, a ver si... Acá me preguntan, buen día, profe, ¿estaría de acuerdo en decir que el mayor problema de la sociedad es la falta de observación de la naturaleza y el exceso de experimentos mostrados por redes sociales sin explicar sus causas? ¿Esto podría generar analfabetos en el conocimiento? Sí, es la idea, justamente. Yo podría haber hecho el mismo experimento que vamos a hacer ahora sin explicar nada. Y el experimento es entretenido, uno se entretiene haciendo un experimento, pero no aprende nada. Lo interesante de un experimento es justamente en contextualizarlo en una situación que esté vinculada con algún proceso científico, con alguna actividad que nosotros queramos desarrollar. O sea, el experimento debe servir para algo, no se debe hacer porque sí. Aunque podríamos decir que a veces un experimento podría ser que uno lo haga por diversión. En ese caso no estaría mal, uno se puede divertir haciendo un experimento, pero no va a aprender nada. De la misma manera que uno puede leer un libro solamente por diversión, puede hacer un experimento también por diversión. A veces son muy divertidos los experimentos. Ahora, lo interesante desde el punto de vista de la alfabetización científica, de la enseñanza de la ciencia, es mostrar que los experimentos son una parte importante del proceso de investigación científica, ¿sí? Y que nos pueden enseñar muchas cosas. Espero haber respondido la pregunta. Bien, una vez que nosotros ya hemos hecho una conjetura, una hipótesis, tenemos que hacer un diseño experimental para poder responder si esa pregunta es, si esa hipótesis es o no la respuesta de nuestro problema. Y bueno, ahí podríamos ir a un experimento tradicional, un experimento presencial donde tendríamos que ir al laboratorio, buscar elementos para medir los pesos, elementos para medir las distancias, tendríamos que buscar trocitos de alambre para colgar las pesas, ¿sí? Tendríamos que usar todos estos elementos, un alambre, colgarlo desde el caño de la ventana para poder colgar ahí el elemento elástico y luego sobre el elemento elástico colgar la pesa. Bueno, tendríamos que armar un dispositivo de hardware. ¿Dónde podríamos hacer eso? Bueno, en un experimento presencial, los experimentos se hacen en un laboratorio, si estamos en un proceso de investigación científica, podría ser en un aula si estamos en un proceso de enseñanza, o podríamos hacerlo tranquilamente en casa. Y requerimos todos estos elementos que yo les estoy diciendo. Pie, resorte, pesas, regla, computadora, ¿sí? Ahora, lo que yo les voy a proponer hoy, y por eso la charla se llama Experimentos 2.0, es hacer este mismo proceso, pero en una forma virtual. ¿Y para eso qué necesitamos? ¿Y dónde lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer en casa, si estamos aburridos y tenemos ganas, lo podemos hacer en la escuela si estamos tratando de aprender algo, o lo podemos hacer en el laboratorio si estamos investigando un tema. O sea, fíjense que lo podemos hacer en los mismos lugares que el experimento presencial. Y necesitamos más o menos lo mismo que
antes, necesitamos una computadora, necesitamos un hardware, necesitamos un equipo y un software de simulación, ¿sí? La ventaja que tiene este tipo de experimentos virtuales, por ejemplo, en nuestro contexto de cuarentena, es que lo podemos hacer tranquilamente en casa, sin movernos de la silla y utilizando nuestra computadora, que es lo que yo les voy a proponer hoy, para lo cual vamos a usar un simulador que es de la Universidad de Colorado. Ahí está en la pantalla el link. En todo caso, yo después se los voy a poner por chat al que me lo pida o al que lo quiera para poder acceder a esta página que tiene una gran cantidad de simulaciones que nos permiten hacer distintos tipos de experimentos. Yo ahora lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir la presentación y me voy a ir al lugar donde tengo ya el experimento preparado. Esto va a demorar un ratito seguramente. Me van a tener que esperar que pueda cerrar esta página y vamos a compartir ahora esta otra página que está aquí. La quiero abrir para que esté presentable cuando ustedes ingresen. Me van a disculpar un ratito que cargo la simulación. Demora un ratito, pero no lo puedo hacer antes porque cuando uno la deja se cierra y está cargando la simulación. Y ahora vamos a ir, bueno, les voy a mostrar todo el proceso. Ya ahí me conecto nuevamente con la aplicación. Esta es la aplicación. La comparto con ustedes. Ahí ustedes deberían estar viendo la página que yo les había dicho que iba a entrar, que es la página de la Universidad de Colorado. Y yo ya he seleccionado, he elegido una simulación que tiene que ver con elementos elásticos. Me voy a ir al laboratorio, voy a hacer el experimento. Fíjense que nosotros disponemos acá de un resorte. A ver si me permite esto. A ver, ahí lo ven el resorte, ¿no es cierto? Acá tenemos unas masas. Acá hay algo que por ahora lo voy a cerrar para que no nos afecte y no nos complique el proyecto. Y bueno, y acá tenemos una serie de herramientas que podemos usar, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer, voy a agarrar una regla y con esta regla voy a medir las distancias. La voy a poner a la regla para que me marque el 0 con el resorte deformado. Y voy a poner acá donde dice regla móvil, esta reglita, voy a tener que poner mi regla por acá para que pueda mover con esta regla móvil, me va a permitir medir la deformación del resorte. Fíjense que ahí el resorte mide 0. Bueno, ahí se quedó atrancado el aparatito este. Ahí está. Ahí tenemos. Ahí está. Bueno, lo que voy a hacer ahora es colgar una masa. Fíjense, yo aquí tengo esa masa que está acá abajo, esa masa gorda, ¿sí? Yo le puedo cambiar el valor. Si bien estos son gramos, nosotros no nos vamos a preocupar mucho por los sistemas de unidades. Vamos a trabajar en unidades de fuerza, vamos a usar gramos fuerza, y vamos a usar centímetros o milímetros, que es lo que mide esta regla. No nos vamos a preocupar mucho por las unidades. Y estos son 50 unidades de fuerza, y estas son 300 unidades de fuerza, y aquí tenemos la distancia o la longitud que va a tener el resorte. Nosotros podríamos tomar como longitud inicial el resorte, la del resorte desde cualquier punto. Yo arranco con la posición 0 para hacer nada más que las cuentas más fáciles. Bueno, voy en su menor valor y la voy a colgar del resorte.
Cuando eso ocurra, el resorte se ha estirado. ¿Cuánto se ha estirado el resorte? A ver si yo puedo ahora cambiar esto un poquito acá. Ahí está. El resorte se ha estirado unos, bueno, ahí yo veo unos 8 milímetros, o 8 unidades, podríamos decir. Con 50 unidades de fuerza, se ha estirado 8 unidades de longitud. Lo que yo debería hacer ahora, si soy un buen experimentador, es registrar eso, anotarlo. ¿Dónde lo voy a anotar? Y lo voy a anotar en una planilla de cálculos. Ustedes ven, yo ahí he abierto una planilla de cálculo de Google Drive, y ahí voy a anotar el peso, que dijimos que eran 50 gramos, voy a anotar la deformación, que dije que eran 8 unidades, y voy a encontrar una relación entre el peso y la deformación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo había dicho que el peso y la deformación eran directamente proporcionales, o mejor dicho, la deformación era directamente proporcional con el peso, y por lo tanto aparecía una constante de proporcionalidad K, que era la fuerza dividido la deformación? Entonces, bueno, voy a hacer eso desde el punto de vista de este programa. Lo que tengo que poner acá es que al peso lo voy a dividir por la deformación. Y eso me va a dar un valor que aquí me dice que es 6,25. Bien, ahora me vuelvo a mi laboratorio virtual, y lo que voy a hacer, le voy a poner a la masa un valor de, bueno, yo acá no estoy viendo porque tengo justo las herramientas de la, a ver si ahí sí veo. Ahí tengo 122 gramos, me voy a ir a 100 gramos, ¿sí? No sé si ustedes me siguen bien. Yo ahí, aquí estoy viendo el valor que tiene la pesa. Ese valor también está escrito en la presa. Ahí la pesa tiene un valor de 100 gramos. Entonces yo lo que me voy a hacer ahora, me voy a correr con mi referencia para poder medir la longitud que tiene el resorte cuando lo cargo con 100 gramos. Y ahí es más o menos, si yo no veo mal, ahí tenemos, en realidad tengo que ponerlo aquí, porque tiene que estar ahí justamente, que es donde está el enganche de la pesa, y ahí tengo unos 15 centímetros, unos 15 milímetros o 15 unidades de longitud. Entonces me voy nuevamente a la planilla y pongo acá que para 100 unidades de fuerza tengo 15 unidades de deformación. Y arrastro esta cuenta, hago la misma cuenta, y fíjense que ahora antes me daba 6,25, ahora me da 6,27, o sea, me da un valor parecido, no es el mismo, pero es un valor bastante parecido. Voy a seguir investigando, voy a seguir haciendo experimentos, voy a ahora pasar a una masa de 150 gramos. Si están muy aburridos con esto, me avisan y lo pasamos de largo y no hacemos todas las medidas, pero justamente lo más lindo y lo más interesante de un experimento es poder hacerlo, lo que estamos haciendo en este momento en forma virtual. Entonces, bueno, aquí tenemos que para 150 gramos, yo me voy a ubicar exactamente ahí, y yo ahí no veo muy bien, pero me parece que son alrededor de 24, 23 y medio, 24 unidades. Bueno, esto después habría que verlo bien. Yo no sé si ustedes en la pantalla ven bien los números, pero bueno, anda alrededor del 24, 23 y medio, 24. Entonces me vuelvo acá y le pongo que para 150 unidades de fuerza tenemos 24 unidades de longitud. Estiramos la fórmula, o volvemos a copiar la fórmula, la volvemos a hacer, y fíjense que nos van dando números parecidos, se repite el primer valor. Bueno, esto lo podríamos repetir. Yo ahora voy a pasar directamente al valor más alto, ¿sí?
le voy a dar a la pesa 300 gramos, en realidad yo tendría que ir ahora a 150, a 200, a 250 y a 300 gramos. Yo ya me voy al valor más grande, fíjense que la pesa se hizo gorda, la puedo frenar acá la pesa para que no, con esto se mueve y con esto se frena, y para ese valor de la pesa, acá me da aproximadamente, bueno, ahí hay que jugar un rato con esto, me da 48 unidades de fuerza, de longitud. Entonces yo tendría que poner, vamos a poner acá 200, 250 y 300, que es el valor que yo recién acabo de ensayar, y esto me da que para 300 dije que esto daba 48, ¿sí? 48. Bien, copio la fórmula. Si copio la fórmula, me da también 6,25. Bueno, si ustedes se fijan, se van repitiendo estos valores. Yo ya esto lo calculé recién. Para 200 me daba 32. Digo, para no perder tanto tiempo en hacer todo esto y hacerles perder tiempo a ustedes. Y me da 39 para los 250. Entonces, esto me permite completar estos valores. Fíjense que hay una constancia, la constante K tiene un valor aproximado, yo podría sacar un promedio de esto y podría obtener el valor de la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la deformación. Ahora, yo quiero esto realmente como buen físico que soy o como matemático, mostrar algo que claramente nos diga que esto es una relación lineal o de proporcionalidad directa, lo que tendría que hacer es un gráfico, el gráfico que yo ya hice y que espero que esté bien hecho, ¿sí? Este gráfico me permite, aquí esto es prácticamente una línea recta, ¿sí? Fíjense que no es una línea recta porque está afectada por los errores experimentales que hemos cometido, pero esa línea recta me está, o prácticamente recta, me está mostrando que hay una relación de proporcionalidad directa, que cuando aumenta la fuerza, que es lo que yo veo en este eje, el aumento de la fuerza, aumenta la longitud, que es lo que veo en este eje. ¿Sí? Entonces vemos cómo de una manera sencilla, utilizando un programa que además esta simulación tiene un montón de otras cosas que yo por una cuestión de tiempo hoy no voy a plantear, puedo yo resolver un problema que es bastante interesante. Yo ahora voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir nuevamente a la presentación. Voy a volver a compartir ahora la presentación para finalizar. Bueno, ahí estoy compartiendo la presentación para finalizar esto con algunas reflexiones. Bien, aquí habíamos quedado, pasamos a la diapositiva siguiente. Cuando uno ha hecho un experimento y tiene una gran cantidad de datos, nosotros hemos tenido 5 o 6 datos, 8 datos habremos obtenido, lo que debe hacer después es un análisis y una discusión con esos datos. Ahí viene el momento donde uno tiene que pensar y tiene que tratar de ver si con esos datos que ha obtenido, ese experimento que ha hecho, puede o no justificar su hipótesis. En el caso nuestro, nosotros vimos recién en la planilla de cálculo que la constante de proporcionalidad que nosotros habíamos predicho, esta constante K, bueno, termina siendo un valor que es muy parecido para los distintos pesos y las distintas longitudes que tuvo el resorte. Entonces, bueno, básicamente podemos decir, o podríamos concluir, que nuestra hipótesis era verdadera, y eso lo podemos hacer solamente porque hicimos un experimento del cual pudimos obtener datos que de alguna manera comprueban o justifican nuestra hipótesis. Bueno, esto es lo que yo quería contarles. Ahora me gustaría, si me quieren hacer alguna pregunta,
Yo ya los escucho, voy a abrir acá el chat. Me pueden preguntar por el chat y por las preguntas, o bien pueden levantar la mano, para lo cual tengo que abrir esto también. ¿Sí? Bueno, ¿qué les pareció el experimento? ¿Se pueden hacer experimentos en casa en época de cuarentena? Bueno, la idea es en estos espacios que vamos a tratar de mantenerlos una vez por semana, vamos a tratar de realizar entre distintas personas experimentos, algunos virtuales, otros más reales. Vamos a usar cosas que tengamos en la cocina o alguna. Yo hoy quería plantear un experimento un poco más complejo que el de resorte, pero bueno, me encontré que me faltaban algunas cosas en mi casa y realmente no quise salir de mi casa para buscarlas, porque pienso que, bueno, que de esta manera, con este experimento virtual, también podemos reflejar lo que queríamos decir. Bien, acá me dice Federico Simondi, hola Fede, que estaría bueno continuar con estos experimentos después de la cuarentena. Sí, está muy bueno, podemos hacer más experimentos. Y me preguntan también si hay más páginas de simulaciones. Sí, por suerte hay muchas páginas de simulaciones. Nosotros estamos construyendo nuestras propias simulaciones para hacer, nosotros trabajamos sobre trabajos prácticos de laboratorio, de los que se hacen en las materias de Física 1 y Física 2 para las carreras de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, para poder hacer experimentos virtuales que se parezcan mucho a los reales que hacemos en el laboratorio, hemos tenido que hacer nuestras propias simulaciones en algunos casos, o adaptar otras simulaciones que están dando vuelta para que se adecuen a los experimentos que nosotros hacemos en clase. Hay muchas páginas y hay varios software que se pueden utilizar para hacer simulaciones, algunos de ellos de muy fácil acceso y que la gente conoce mucho, como por ejemplo el GeoGebra, que es un software que se usa mucho en la educación, en los sistemas educativos de Argentina, o el Scratch, que es un programa para programar, para enseñar a programar con un lenguaje de bloques. Tanto el Scratch como el GeoGebra se pueden utilizar como plataformas para hacer simulaciones relativamente sencillas en algún caso, pero hasta con algún grado de complejidad si uno se toma el tiempo en otros. ¿Podrían los niños compartir lo hecho desde la casa de alguna forma? Sí, yo acá estoy usando para hacer esta videoconferencia una plataforma que se llama Zoom, que es una plataforma de pago, o sea, el ministerio ha pagado para poder usar esta plataforma de esta manera. De todos modos, esta misma plataforma tiene una versión gratuita en donde uno puede hacer una videoconferencia y grabarse como lo estoy haciendo yo, con la limitante de que solamente lo puedo hacer durante 40 minutos, pero hay un sinnúmero de aplicaciones o de programas, como podrían ser el Google Meet, el Google Jitsi, hay varias más que se pueden utilizar para hacer videoconferencias, y lo más importante, grabarse, y después uno puede mandar la grabación sobre el experimento que ha hecho en su casa, o un experimento virtual, que lo puede grabar de la misma manera que yo estoy grabando en este momento. Bueno, si no hay más preguntas, en mi nombre y en el nombre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el que nos está dando la oportunidad de tener estas ricas interacciones, les doy las muchas gracias por haber participado, y les cuento que en breve, a las 18 horas, vamos a tener otra videoconferencia, también organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
sobre los resultados del COBILAB, que fue un hackathon que organizó el Ministerio de Ciencia y Tecnología junto a un montón de otras instituciones y que ha tenido algunas soluciones a los problemas que se plantearon realmente muy interesantes y dignas de mostrar en estas conferencias. Bueno, les agradezco a todos por la participación y nos encontramos en la próxima. Tal vez me gustaría mucho a mí, si a ustedes les parece, veo que hay mucha gente que conozco y que son muy afectos a este tipo de actividades experimentales. Me gustaría mucho en una de esas, en la próxima, en vez de hacerlo tipo seminario, hacerlo como videoconferencia en la que podamos participar todos y hacer por ahí una especie más de debate donde todos podamos opinar y hablar sobre el tema. Si les gusta, si tienen intenciones de participar de una actividad esta donde haya un poco más de discusión, bueno, veríamos también desde la dirección de divulgación de organizar una especie de mesa redonda donde todos podamos opinar. Veo por la gente ustedes no la ven, pero yo sí la puedo ver, mucha gente a la cual conozco y sé que trabajan también en educación, que trabajan en el ámbito de la enseñanza de las ciencias experimentales, y bueno, por ahí sería mucho más rico en vez de que una persona cuente una experiencia, que entre todos nos sentemos a discutir sobre algo. Dejo planteada la inquietud, los que me conocen saben cómo comunicarse y vemos si lo podemos hacer. Les agradezco mucho a todos la participación. Buenas tardes.